de forma temprana, lo cual es de suma importancia. Conocer las herramientas a nuestra disposición para entonces establecer este diagnóstico de la apendicitis de forma temprana. Vamos a exponer las bases para la elección del manejo médico basado en evidencia y establecer los criterios para escoger entre el manejo médico y el manejo quirúrgico. Siguiente diapositiva. Entonces, la apendicitis aguda es la inflamación aguda del apéndice. Generalmente se debe a una obstrucción de la luz apendicular. Es la causa más común de abdomen agudo que requiere intervención quirúrgica de emergencia, tanto en niños como en adultos. Obtener un diagnóstico preparatorio confiable sigue siendo un desafío, ya que se debe considerar la posibilidad de apendicitis en cualquier paciente que presente un abdomen agudo. Aunque los biomarcadores y las imágenes son complementos valiosos para la historia y el examen, las limitaciones significan que la evaluación clínica sigue siendo el pilar del diagnóstico. Se utiliza una clasificación clínica para estratificar el tratamiento en función de la inflamación simple, no perforada y compleja, que sería gangrenoso perforada. Esta parte se va a exponer más adelante. Aunque muchos pacientes permanecen con un diagnóstico equívoco, que es uno de los dilemas más desafiantes. Una división observada en el curso de la enfermedad sugiere que algunos casos de apendicitis simple pueden ser autolimitados o responder a antibióticos solamente, mientras que otro tipo a menudo parece perforarse antes de que el paciente llegue al hospital. Aunque la tasa de mortalidad es baja, las complicaciones postoperatorias son comunes en enfermedades complejas. Siguiente. Doctora, Bueno, vamos a hacer una pausa y esperar que el resto de los doctores que están con nosotros prendan sus cámaras. Sí, buenas noches, repito. Estoy esperando que los demás doctores prendan sus cámaras. Doctor Castillo, si estás en el salón de operaciones, yo entiendo, eso es diferente. Bien, continuamos.
Buenas noches. Como mi compañera ya lo mencionó, la apendicitis es la causa más común del abdomen agudo que requiere intervención quirúrgica. La causa sigue siendo aún poco desconocida. Por lo tanto, en estas últimas décadas se ha visto como que no hay muchos estudios relevantes que han hablado sobre etiología o que se acerquen hacia una definición de qué es lo que origina una apendicitis. Podemos utilizar los biomarcadores e imágenes, pero hoy en día, o sea, uno de los criterios más fundamentales como nosotros como médicos es hacer un buen examen físico, hacer la historia clínica detallada, y el examen físico es uno de los criterios más relevantes que tenemos que tener claros al examinar a un paciente con una presunta apendicitis. Eh, en la imagen, mis compañeros más adelante van a hablar sobre la clasificación de apendicitis. En la imagen superior ustedes pueden ver cómo se distingue la diferencia entre una apendicitis simple en la imagen inferior, en la cual ustedes pueden observar que es totalmente diferente. O sea, ven cómo tiene pus alrededor, cómo está perforada. Así que más adelante mi compañera va a explicarle mejor, pero para que adelantar, para que se lleven estas dos imágenes en su mente. Siguiente. En etiología y epidemiología. En la etiología podemos decir que una de las características es la obstrucción de la luz apendicular. Y ¿a qué se debe eso? Muchos dicen que puede ser una hiperplasia linfoide, secundaria enfermedades inflamatorias intestinales. Una de las principales puede ser enfermedades de Crohn, estasia fecal o fecalitos. Más adelante les voy a hablar sobre este ítem. Otros dicen sobre parásitos, lo que vimos como en parasitología, esquistosomas, Strongylos estercolis, trichuris. También se habla de cuerpos extraños, como por ejemplo se dice que se han encontrado semillas, juguetes, algunas veces hasta balas. Y también podemos asociarlo a neoplasias, como tumores carcinoides, mucoceles y estenosis, y hernias de Emian y de Geringer. Siguiente. En epidemiología, como les dije, principalmente es la causa de abdomen agudo quirúrgico más común. La prevalencia es un 7%. Y han existido estudios que la incidencia va anual de 10 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia es mayor en países con dietas pobres de fibras dietarias, historia familiar positiva. También el pico de incidencia en rango de edad podemos asociarlo de 10 a 30 años de edad en ese bueno, en ese lazo de edad. También se dice que se está asociado más prevalente en sexo masculino, pero el porcentaje como no es mucho, porque en el sexo masculino sería un 8.6% y en el sexo femenino sería un 6.7%. También se dice que es raro en lactantes. La tasa de incidencia son 1.5 veces más alta en poblaciones blancas en comparación a los restos de la raza, y se ha reportado que la apendicitis aguda suele presentarse un 11.3 más frecuente en verano, y la mortalidad es baja, 1%. Recuerda, mortalidad baja, pero puede esto elevarse en adultos mayores un 4 a un 8%. Me encanta esta diapositiva, doctora Alcedo, y vamos a volver a leer algunos puntos. La primera causa de abdomen agudo quirúrgico. O sea, es una de esas causas que cuando estás de turno te llaman para que vengas a evaluar, porque probablemente si hay una sospecha, hay una consulta quirúrgica. O sea que, mira lo que acabo de decir, es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico. Significa que ahora vamos a hablar
acerca del tratamiento médico, pero la mayoría de los pacientes en el pasado se pensaba, y todo el mundo le tiene miedo que si será apendicitis, porque las complicaciones ahora ustedes nos van a hablar que es un poquito mayor. 7% de prevalencia. Creo que la gente piensa que es muy común, pero no es tan común como uno cree. Léeme de nuevo el grupo etario donde esto es más común. De 10 a 30 años. Por Dijiste- ejemplo, Ujú, en la etapa como de la adolescencia, ujú. pero Ok, se ha visto también en la niñez, como de 7, 6 años también. claro, pero no mencionaste que es tan común en adultos mayores. Eso es bien importante, porque tú vas al cuarto de urgencia, va un paciente, pero siempre también te tienes que enfocar lo común en lo común y no buscar cebras. Si el paciente es joven y está dentro del grupo etario, sí. Si es un paciente de 80 años, tú pensarías que tu diagnóstico Mm, diferencial número uno sería... Pensaría como en neoplasia o algo así similar. Ok, también dijiste rara en lactantes. Ajá. Entonces, todas las mamás que llevamos a los niños, mi niño tiene dolor abdominal, está llorando, está muy intranquilo. Hay que tener un poquito de paciencia, porque es raro, es poco común que sea apendicitis aguda. Y acuérdate que los niños no se quejan de dolor, simplemente lloran y hay que tratar de llegar al diagnóstico. Bien, excelente. Y la mortalidad es baja porque es una enfermedad que tiene un diagnóstico temprano y la clínica manda. Creo que esto lo he dicho anteriormente, hay una película en Netflix que se llama The Physician, que trata sobre la enfermedad del right lower quadrant. A manera de, nada más si no tienen nada que hacer, recomiendo verla. Bien, siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. Siguiente. En la fisiopatología, tener claro, luz apendicular proximal está obstruido. Entonces, si esa luz proximal está obstruida, ¿qué puede, o sea, qué eventos están asociados? Se dice que uno de los primeros eventos sería la estasia de las secreciones mucosas. Entonces, esa estasia de las secreciones mucosas va a ocasionar como que se dé la multiplicación bacteriana y esa multiplicación va a ocasionar que en esa región se dé una inflamación local y esa inflamación local va a haber una diseminación transmural de la infección. Luego ahí vamos a ver las características clínicas del apendicitis. ¿Cuáles son las características clínicas del apendicitis? El dolor en cuadrante inferior derecho, el signo de McBurney, fiebre, náuseas y vómitos. Luego, ¿Qué es McBurney? Dinos de nuevo, ¿qué es McBurney? Y se el escribe signo, P-R-N-E. el signo característico del dolor en cuadrante inferior derecho. Pero hay un punto específico Ajá, o alguien que nos ayude. el punto que está relevante en esa región, o sea, en en el cuadrante, hacer el examen, o sea, en el examen físico, tener característico el punto. Tercio Sí, medio entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, ¿sí o no? Porque tienes que buscarlo. Eso es, mira, eso es algo bien típico. Cuando tú hablas de diagnóstico biliar, esta charla es tan importante porque yo no sé si hay alguien allá afuera, aunque sea fisioterapeuta, que va a ser dermatólogo, pero alguien en la familia va a tener este tipo de dolor y es muy importante poder referir, dice, mira, yo creo que tú tienes esto. Así que McBurney es un punto específico, un punto específico. Si tú trazas una línea entre el tercio medio de la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, ahí no es el pubis, no es arriba en la vesícula, es un punto bastante específico. Dale. entonces va a haber o sea, como les dije anterior, va a haber esa multiplicación bacteriana. Se ha dicho que, por ejemplo, podemos ver Escherichia coli, y cuando hay esa inflamación bacteriana, de una vez se nos va a activar el sistema inmunológico, se van a aumentar nuestras células blancas que van al ataque, pues, a defendernos. Va a haber también obstrucción de las venas. Esas obstrucciones de la vena lo que también va a ocasionar también obstrucción de los capilares. Cuando se obstruyen los capilares podemos ver la isquemia y ya podemos ver ya la enfermedad ya más avanzada, como por ejemplo apendicitis gangrenosa, que puedes tener o no tener perforaciones. Siguiente. Entonces, históricamente, como ya les dije, podía haber, se decía que el apendicitis lo asociaban directamente a un fecalito, a la distensión, al sobrecrecimiento bacteriano, todo lo que les dije anteriormente.
pero han habido estudios en la actualidad. Este fue un estudio de 2013 en el cual compararon población con apendicitis y otra población que no tenía apendicitis. Entonces, se identificaron que los fecalitos en la población que tenían apendicitis tenían un 18%, y la población que no tenía que no tenía apendicitis, tenía un porcentaje mayor, un 29%. Así que no nos llevemos que la fisiopatología tiene que ser directamente en fecal, un fecalito que obstruye esa vía. También hay estudios que dicen que no aumenta la presión luminal, hay otros estudios que dicen lo contrario. Entonces, es algo que todavía no se ha llegado a una definición clara como en otras patologías. Todavía hay que estudiar para tener más claros nuestras ideas y así basarnos más en las estrategias directas en el uso de antibióticos primero, o podemos asociarlo también a formas quirúrgicas. Entonces, eso es todo. Siguiente. Ahora mis compañeros van a hablar sobre el tipo de apendicitis agudas y van a enfocarlo a más detalle. ¿Quién sigue? Bueno, mi compañero se le cayó el internet un momento, así que yo continuaré con esa parte. Bueno, los tipos de apendicitis vamos a encontrar, mejor dicho, antes de empezar, cabe destacar que los tipos de apendicitis concuerdan con las fases de evolución de una apendicitis aguda. La primera, tenemos la catarral o mucosa, que en esta se caracteriza porque hay una inflamación de la mucosa y comienza con la obstrucción del apéndice, y es cuando se comienza a segregar el muco y comienza a fluir y acumularse. Esto permite entonces el desarrollo de bacterias y, bueno, como dije, inicia un proceso inflamatorio. Lo característico de este apéndice es que macroscópicamente se ve normal y ocurre alrededor de 4 a 6 horas de inicio del cuadro. La flebomosa, que se da en la fase 2, se caracteriza porque en este caso la mucosa apendicular se vuelve hipóxica y comienza a ulcerarse, y tras la congestión vascular, que es principalmente venosa y linfática, este producto aumenta la presión intraluminal. Esto resulta en el compromiso de la barrera de la mucosa con posterior traslocación de las bacterias intraluminales, que hace entonces, que se van entonces hacia la pared apendicular, y ocurre entre las 6 a 12 horas, como vemos en la imagen. Se ve más como inflamada. Y bueno, en la tercera, que es la gangrenosa o microscópicamente perforada, las paredes del apéndice se van debilitando tanto por el compromiso arterial como linfático y venoso, por lo que va aumentando la presión interna. Asimismo, el apéndice se vuelve más rígida y distendida, necrótica, y bueno, hay presencia también de exudado purulento, por lo que también se llama purulenta en algunas revisiones. Y ocurre entre las 12 y 24 horas. La perforada, en este caso ya es cuando las paredes del apéndice se rompen y se libera todo ese contenido purulento o fecal, así hacia la cavidad abdominal, ocasionando lo que sería ya sea una peritonitis localizada o difusa. En el caso de la localizada, se puede formar ya sea un plastrón, que es cuando el epiplón envuelve todo ese contenido, o difusa, y ocurre en más de 24 horas. Doctora Abreu, una pregunta a manera de curiosidad, porque es algo muy común. Si un primo te llama y te dice que chuzo, está con un dolor, y que si es apendicitis, ¿en cuánto tiempo se revienta eso ahí adentro? ¿Tú qué le contestarías? Bueno, de acuerdo a lo que leí, de acuerdo con lo que he leído, sé que el plastrón
se forma después de los 7 días. O sea, después de 7 días con un dolor y un aumento de, bueno, no vas a ver que tiene un aumento de leucocitosis, pero sí pudo haber presentado tipo fiebre, el dolor abdominal, náuseas, vómitos. Y bueno, si ha pasado después de 7 días y ya se como que se calmó, puede ser que ya se formó el plastrón alrededor. Así Claro, que hay muchos libros de texto, pero a veces te dicen que, o sea, tienen que pasar entre 48 a 72 horas de dolor que se perfora. O sea, en los tiempos de antes la gente no sabía y simplemente dejaba que evolucionara, pero es lo que digo. Hoy en día la gente lo que le teme es que han escuchado historias de terror, de que me tuvieron que abrir de aquí a acá porque se me reventó el apéndice. Así que no pasa de que a las 6 horas, no pasa a las 12 horas. Usualmente es una evolución más de un día, 2 días. Ok, siguiente. okay. Se le cayó el internet. Es el mismo. Sí, es el mismo, pero se me había apagado el micrófono. Bueno, yo continuaré. Ok, de acuerdo. Esquizofrenia. En verdad te doy crédito, el show debe continuar. Así pasa en la grande, a veces te quedas a capela, no funciona el data show, viajaste alrededor del mundo, te cayó la electricidad, pero el show tiene que seguir. Vamos. Bueno, de acuerdo a la precisión de la historia clínica y los Bueno, hallazgos del voy a examen, proseguir con esta diapositiva. La precisión de la historia y el hallazgo es muy importante. Ah, es la doctora Alcedo. Se va y viene, es lo que pasa. Dale, bueno, vamos. bueno, como decía mi compañera, vamos a hablar sobre la precisión de la historia clínica y los hallazgos del examen físico en el diagnóstico de una apendicitis aguda. Tanto los signos y síntomas que mejor gobiernan en el caso de un adulto van a ser el dolor en el cuadrante inferior derecho, que tiene una probabilidad positiva de 7,3 a un 8,5, la rigidez abdominal, que tiene un ladder radio de 3,8 y la irradiación al dolor periumbilical al cuadrante inferior derecho, con uno de 3, bueno, un ladder radio de 3,2. Sin embargo, en los niños, como mencionaba la doctora, no te van a decir que te duele un cuadrante, sino que van a manifestarlo con llanto o otros signos como son los sonidos intestinales ausentes o disminuidos en un ladder radio de 3,1, un signo de psoas positivo en 3,2, un signo del obturador positivo en un ladder radio de 3,5 y un signo de Rothstein positivo de 3,5. Los hallazgos en el examen físico específicos para la apendicitis aguda, encontramos el signo del psoas, que consiste en un dolor en la extensión pasiva del músculo derecho en pacientes cuando el paciente se acuesta del lado izquierdo, y el signo del obturador, que es dolor en la rotación interna pasiva del músculo flexionado, como vemos en la imagen. Siguiente. Entre los hallazgos entre los otros hallazgos tenemos el signo de Rothstein, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha al presionar la fosa ilíaca izquierda, que se relaciona con un dolor diferido, y el que mencionaban anteriormente mis compañeros, que era el punto de McBurney, que se encuentra en el tercio medio desde la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, que es como el punto rojo que vemos ahí, que es el tercio medio. Siguiente. Claro, y hacemos una pausa aquí, porque muchas veces están confundidos, palpando que si para arriba, para abajo, que en el ombligo. O sea, en la fosa ilíaca derecha es todo el cuadrante. Pero miren que McBurney, ¿verdad? Está cerca de la espina ilíaca anterosuperior. No es un dolor meramente en el pubis, ahí es donde viene el diagnóstico de varicocele, torsión testicular, que si tiene un cólico renal, que si la hernia inguinal. O sea, es un dolor que es aún visceral, pero está arriba de la espina ilíaca anterosuperior. Continúa. Ok, bueno, como mencionaban, el diagnóstico
de apendicitis es esencialmente clínico, pero se pueden solicitar laboratorios que nos ayudan más que todo con el diagnóstico diferencial, ya que los mismos son sugestivos de una apendicitis. Es decir, no me van a diagnosticar una, pero sí me van a orientar, como veremos más adelante. Los de rutina que se suelen enviar son el hemograma, donde el hallazgo característico suele ser una leucocitosis con desviación a la izquierda. Hay que tener en cuenta que pueden haber personas que tengan un recuento de leucocitos normales, y bueno, esto no nos descarta una apendicitis, de ahí que sean sugestivos. Igualmente, hay que recordar que en el caso de, por ejemplo, una mujer embarazada, ellas tienen fisiológicamente un aumento normal de leucocitos, por lo que pueden llegar a tener cifras de 16.000 y puede ser fisiológicamente normal en las embarazadas. Igualmente, se pide el PCR o la proteína C reactiva, la cual va a estar elevada, pero también es inespecífica, ya que se encuentra elevada en muchas otras condiciones como infecciones, neoplasias y demás. Y bueno, lo que nos ayuda en este caso es que, por ejemplo, en una elevación arriba de 55 miligramos por decilitro se asociaría a una apéndice perforada. En el caso de la química, puede haber un aumento de la creatinina, así como anomalías electrolíticas que se asocian sobre todo a pacientes que están descompensados, o sea, que tienen un cuadro diarreico, de vómito intenso, y el análisis de orina en sí, en una apendicitis aguda, es normal. Puede ser que haya una leve piuria o hematuria, pero en realidad se manda, sobre todo es más para el diagnóstico diferencial con infecciones, por ejemplo, de las vías urinarias, o si hay la presencia de un cálculo que puede estar originando un dolor parecido a una apendicitis. Y otra prueba que es esencial para el diagnóstico diferencial, que se debe mandar a todas las mujeres en edad fértil, es una prueba de embarazo, que, como veremos más adelante, es uno de los diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda, es el embarazo ectópico. Siguiente. Antes de que pases la diapositiva, y esto es muy importante porque ya muchos notaron cirugía. Si el residente de cirugía, ¿verdad?, va a ser llamado porque, bueno, tú estás en el cuarto de urgencia, doctora Abrego, y tú crees que es una apendicitis, ¿cuáles son los 2 laboratorios de todo eso que está ahí que él te va a pedir? De todos estos, yo pediría el hemograma y, si es mujer, la prueba de embarazo, sin falta. Ok. Usualmente el hemograma, claro, como tú dices ahí, la leucocitosis, esto es una infección causada por translocación bacteriana y puede o no haber aumento de los leucos, pero debe haber como que una leve aumento de los neutrofilias. Si está normal, es poco probable que sea apendicitis. Y lo otro es, ya yo di esta clase a los que están rotando conmigo, análisis de orina. ¿Qué vas a ver en la orina? Alguien que me diga qué vamos a buscar en la orina. Bueno, como mencionaba, es para más que todo el diagnóstico diferencial, así que buscaría algunas causas de infección que me indicarían una infección urinaria, como por ejemplo aumento de leucos, nitritos positivos, que me indicarían otra causa para la elevación de los leucocitos. Claro, O pero el urinálisis te puede dar mucha información, porque el diagnóstico diferencial, algunos comunes van en la línea. El color, tú lo acabas de decir, nitrito positivo, si hay aumento de los leucos, porque todos hemos tenido algún paciente con mal de orina que siente un dolor en el área, y también hay que mirar la presencia de células hemáticas, porque también hay un diagnóstico diferencial que va asociado a eso. Si tú tienes hematuria, ¿tú pensarías en apendicitis? No. Okay. Si tú tienes un hombre que no tiene nada que ver con su sangrado menstrual y tiene hematuria, tú pensarías en apendicitis. Así que hay poquitos detalles que te van dando, pero usualmente te piden hemograma. Sí, el beta-HCG si es una mujer en edad fértil, tienes toda la razón, pero también pedimos un urinálisis porque es poco probable que hayan 2 primarios, 2 causas de dolor primario. Bien, excelente. Siguiente. Ok, ahora les hablaré un poco sobre la escala de Alvarado. Esta fue propuesta en el 86 como una escala práctica para diagnosticar, para un diagnóstico temprano de apendicitis aguda, y en sí toma en cuenta tanto los signos, síntomas y laboratorios más frecuentes encontrados en pacientes con una sospecha de apendicitis. Sus características, que en realidad evalúan 8, las podemos aprender mediante la mnemotecnia de Matres. Las 6 primeras letras, que son las características, van a ser meramente clínicas, mientras que solamente 2 son hallazgos de laboratorios. Bueno, en total
va a dar un puntaje de 10 y de acuerdo al puntaje que obtenga el paciente me va a dar una probabilidad y lo va a agrupar en un grupo. El primero, cuando es mayor o igual a 7 puntos, son aquellos que tienen una alta probabilidad de apendicitis, de 5 a 6, una moderada probabilidad de apendicitis, y menos de 4, una baja probabilidad de apendicitis. Esto también me va a ayudar a saber cuáles son las conductas médicas a seguir. Por ejemplo, todos aquellos pacientes con un puntaje mayor o igual a 7, se les realiza una cirugía, sobre todo aquellos que tienen 9 y 10, que ya hay una certeza, casi es seguro que tengan una apendicitis, mientras que en los que tienen un puntaje entre 5 y 6, no está comprobada la apendicitis, pero todavía hay como cierta duda o sospecha, por lo que se requieren valoraciones seriadas tanto de clínicas como de laboratorios, así como de algunos estudios de imágenes que veremos más adelante, como ya son el ultrasonido o la tomografía abdominal. Mientras que los que tienen menos de 4, en verdad es raro que haya un caso de apendicitis con pacientes con dicho puntaje, por lo que la realización de estudios de imagen es muy factible. Algo que cabe destacar de la escala Alvarado es que sigue siendo la más aceptada por los servicios de urgencias en todo el mundo, ya que tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad de alrededor del 87%. Y cabe destacar que su precisión es sobre todo en pacientes adultos jóvenes a los de mediana edad, ya que en el caso de los niños, como en personas ya más etarias, y en casos de mujeres, debido a una serie de condiciones inflamatorias, estos signos y síntomas pueden tener signos y síntomas que se parezcan a la apendicitis, como mencionaba anteriormente en el caso de una mujer embarazada, que pueden tener una leucocitosis, pero lo que nos ayudaría en este caso es la presencia de neutrofilia. Y vamos a hacer un alto porque siento que a veces presentamos las cosas, pero acabas de decir muchas cosas muy importantes. Muchos de ustedes que están sentados en esta audiencia van a ser futuros cirujanos, cirujanos colorectales, cirujanos oncólogos. Vamos a leer los 3 síntomas más comunes, porque ustedes hablan no sé qué, pero son 3 síntomas que ya han sido diagnosticados, que casi el 100% de estas personas presentan. Léelos de nuevo, síntomas. Ok, los síntomas son migración de dolor en el cuadrante inferior derecho, anorexia y náuseas y o vómitos. Excelente. Si tu primo fue a Coronado, ahora mañana, 10 de noviembre, se metió una juma y te llama, tengo un dolor que me empezó en el estómago, va por acá, he estado vomitando. Pero te dice, prima, Chuzo, tengo poco dolor, ¿tú crees que es apéndice? Pero te dice, tengo un miedo de comer porque tengo hambre, tengo hambre. O sea, ¿tú crees que él tendría apendicitis si él tiene hambre? No, realmente no, porque, bueno, cuando estaba rotando cirugía, la mayoría de las personas literalmente no comían porque primero tenían como asco, o sea, tenían náuseas y lo asociaban más con comer, así que preferían no comer nada. Claro, y todos hemos tenido una gastroenteritis aguda, que tenemos dolor difuso, chuzo, qué dolor, diarrea, náusea, vómitos, nos duele todo el cuerpo, pero yo tengo hambre, yo voy a la refri, me tomo un jugo, me quiero comer como una galleta, algo que no me irrite, le digo a mi mamá que me prepare una sopa Lipton, pero un paciente que tiene este tipo de patología, a veces no tiene ganas de comer y eso es algo muy específico. Ahora léeme los laboratorios, esto es algo clave. Los laboratorios son la leucocitosis, arriba de 10.500 o 11.000 también leí que podría ser, y la desviación a la izquierda, que sería la neutrofilia. Claro. O sea, la apendicitis es una enfermedad que ha existido por siglos, de que haya cambiado la forma como la diagnosticamos con más tecnología, pero siempre el hallmark de los síntomas es igual. Tiene que haber desviación hacia la izquierda. Si tú le haces un hemograma a tu primo, doctora Ábrego, y los neutrófilos están normales, los leucocitos, pero tiene todos los síntomas, pero los linfocitos no están aumentados y no los neutrófilos, ¿tú pensarías en apendicitis? Yo digo que sí, porque domina la clínica. Domina la clínica, pero algo, siempre tiene que haber como una pequeña desviación. Eso todo importa, todo eso importa. Y si no estamos seguros con qué le pasó al primo, lo vamos a observar. Si no le decimos regresa en 12 horas, vamos a hacer todo el hemograma, pero si el dolor es tan intenso que un paciente va al cuarto de urgencias, no es simplemente descartar que no lo tiene, simplemente tú le dices, si no mejora en un tanto par de horas, por favor regrese, que hay que seguir evaluando. Dale, pues que se corre el tiempo.
Bueno, los estudios de imagen en realidad se recomiendan si el diagnóstico clínico es incierto y las decisiones sobre el momento óptimo y la modalidad de imagen inicial que se debe utilizar deben basarse tanto en los factores individuales del paciente, ya sea sus datos demográficos, comorbilidades, los recursos disponibles y las preferencias ya sea del especialista o la política del hospital. Siguiente. Bueno, los estudios de imagen de primera línea en pacientes adultos no embarazados suele ser el ultrasonido abdominal y la tomografía axial computarizada del abdomen. Mientras que en embarazadas y en niños se prefiere el ultrasonido. Bien. Voy. Siguiente. Ya, tú eres la que va a hablar toda la distancia. Es que, bueno, mi compañero habló, por eso parece que hable más. Voy. Ok, el ultrasonido, perdón, es que se me fue aquí. Ok, el ultrasonido se ha convertido en una de las principales técnicas de diagnóstico, tanto que en muchos hospitales la utilizan como la prueba inicial, y bueno, cuando hay entonces hallazgos ultrasonográficos que no concuerdan, entonces se realiza la tomografía computarizada. Y bueno, como mencionaba, tiene especial relevancia tanto en pediatría como en mujeres embarazadas. En las pacientes embarazadas se limita durante el tercer trimestre debido a un crecimiento uterino y algunas de las recomendaciones que se dan a la hora de iniciar a la hora de colocar el transductor e iniciar todo el examen, es que se le pregunta al paciente dónde le duele más y en ese sitio colocar el transductor, ya que hay una probabilidad mayor de encontrar hallazgos significativos en dicho sitio. Igualmente hay que recordar que la ecografía abdominal puede confirmar el diagnóstico de apendicitis, pero los hallazgos ecográficos normales no nos descartan con confiabilidad una apendicitis. Siguiente. Doctora Abrego, ¿y si el primo suyo pesa 400 libras y tiene un índice de masa corporal en 55? ¿Tú crees que tú le puedes hacer un ultrasonido? No, esa es una de las desventajas que tiene, o de las desventajas que tiene el ultrasonido. Se tendría que buscar más que todo otro método de imagen. Si fuera necesario. Vamos. Ok, bueno, entre los hallazgos que vamos a observar en una apendicitis van a ser un diámetro transverso aumentado, o sea, mayor de 6 milímetros, un apéndice no compresible, cambios inflamatorios de grasa circundante, apendiculitos y signos de perforación. Pero el signo insignia, por decirlo así, es el signo diana, son anillos concéntricos de hipo-hiperecogenicidad que se suelen ver en un plano axial o transverso del apéndice. Antes de pasar a las siguientes imágenes, coloqué en la mano derecha una imagen de cómo se ve el apéndice normalmente. Este suele tener, bueno, este es un corte axial, y bueno, en este caso el apéndice suele tener una forma como elongada, tubular, y vemos que el diámetro tiene que ser menos de 6, y bueno, cuando se aplica compresión o las maniobras de compresión, este tiene que adquirir una forma ovoide o ovalada, y tiene que ser movible, y bueno, siguiente. Ok, en esta imagen ya vemos, bueno, en la primera imagen, tanto en la A y la B, vemos un corte axial del apéndice, y, bueno, sí, del apéndice secal, y, bueno, son hallazgos de una apendicitis. Como podemos ver en la imagen A, ya no tenemos esa forma como elongada que vemos arriba, que coloqué lo normal, sino que es ya más como circular, y vemos que el diámetro transverso está aumentado. En este caso es de 13, y lo normal es que sean menos de 6. Igualmente, en la imagen B, que es cuando se está haciendo las maniobras de compresión, esta mantiene la forma circular, es decir, que ha perdido su capacidad de compresibilidad. Y también donde está el asterisquito vemos cambios en la ecogenicidad de la grasa. Y bueno, igualmente vemos el signo del ojo de buey, o el signo diana, que es un signo característico que podemos ver en la apendicitis, que consiste en que la luz apendicular se ve hipoecoica, después sigue un anillo hiperecogénico, que es la mucosa inflamada, y después un anillo hipoecogénico, que sería entonces representaría la parte muscular. En este caso vemos que se forma como un ojito, o tiene forma de diana, como lo vemos acá. Bien, vamos, que falta que la semana. Ok. Bueno, aquí igualmente vemos el aumento del diámetro. En la imagen A, en la imagen B vemos un apendicolito, que es esta imagen hiperecoica que vemos aquí.
y también donde está el asterisquito vemos también cambios en la densidad de la grasa. En el caso de la imagen C vemos otro apendiculito y vemos la sombra acústica que da el mismo. Y cabe destacar que la presencia de apendiculitos se asocia con un mayor riesgo de perforación. Y solamente en el caso de los ultrasonidos se observan en un 30% de los casos. Siguiente. Para terminar con las imágenes del ultrasonido, cabe destacar que hay 3 signos clásicos de perforación apendicular, que es la colección de fluido periapendicular, la irregularidad de la pared y la presencia de un apendiculito extraluminal. Bueno, donde está el asterisquito en la imagen de la izquierda, observamos esta región que es como hipoecoica, que representaría la salida o líquido alrededor del apéndice, y donde están como las crucecitas, vemos el diámetro aún aumentado del mismo. Siguiente. La tomografía abdominal es una de las modalidades, es la modalidad de imagen inicial más precisa para la apendicitis. Entre sus ventajas es una mayor precisión y confiabilidad, mejor evaluación de diagnósticos diferenciales, y entre sus limitantes está la exposición de radiación ionizante y riesgos adversos relacionados con el contraste, como por ejemplo alergias del paciente y demás. Y bueno, siguiente. Existen hallazgos primarios y secundarios. Los hallazgos primarios que vamos a observar son aquellos que afectan propiamente al apéndice, y los hallazgos secundarios son los que afectan a las estructuras adyacentes al mismo. En realidad se parecen mucho las características, como por ejemplo el diámetro transverso, más de 6 milímetros, el engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 milímetro, el realce normal heterogéneo de la pared, el edema submucoso o estratificación que nos da el signo de Diana también, y la presencia de apendiculitos. Y los hallazgos secundarios serían el engrosamiento focal de las paredes del ciego, alteración de la densidad grasa peripendicular, y usualmente también encontramos adenomegalias regionales y signos de perforación. Siguiente. Bueno, aquí puse una imagen de cómo se vería normalmente el apéndice. Primero que todo vemos que los bordes en la imagen B se ven más delgados, tiene una forma tubular, ciega, y que veremos cómo se afecta más adelante en las siguientes imágenes. Siguiente. En la imagen 6 vemos un corte axial donde hay un aumento del apéndice, en este caso más de 6. En este caso, como dice la imagen, tiene un diámetro de 12. Y en la imagen 7 puse arriba cómo se ve normalmente, y bueno, en la imagen 7 vemos la dilatación del apéndice, vemos el engrosamiento con realce de las paredes, y en la parte superior, donde está la flechita gris, vemos que hay una imagen calcificada, o sea, hiperdensa, que representaría un apendiculito. Siguiente. Y bueno, en la imagen 8 también vemos el apéndice, el diámetro transverso aumentado de tamaño, de 14 en este caso. Vemos paredes más engrosadas con un realce heterogéneo. Vemos que las paredes se ven como más gruesas, en este caso miden 3 milímetros, y alrededor, en la parte de arriba, se pueden ver como cambios inflamatorios de la grasa periapendicular. En la imagen 9 vemos el signo de la diana, que es característico, un corte axial igualmente, debido a la pseudoestratificación de las paredes. Y en la imagen 10, donde está el asterisquito, vemos la estratificación grasa, que es un hallazgo secundario, y donde está la flecha sería entonces el proceso inflamatorio apendicular. Siguiente. Por último, puse una imagen de cómo se vería una apéndice perforada. Entre los hallazgos que podemos ver es la imagen A, donde está más hipodenso, o sea, la parte que se ve como más negra, que es donde está la flechita negra, hay gas extraluminal, que suele ser uno de los signos de perforación. Y en la imagen B vemos el apendiculito, donde está la flechita blanca, que en este caso, al igual que en el ultrasonido, también la presencia del mismo se asocia a un mayor riesgo de perforación. Siguiente. Bueno, por último, puse algunos algoritmos que nos ayudan a saber cómo iniciar. Por ejemplo, en el primero es más pediátrico, y bueno, lo importante de aquí es que la clínica predomina. Cuando tengamos una sospecha, o sea, tengamos duda de nuestro diagnóstico, es cuando se realiza un ultrasonido. Repítanos de la escala de Alvarado esos 3 síntomas, porque yo sé que hay muchos que no están prestando atención, pero si supieran lo importante que es saber manejar por lo menos el diagnóstico clínico.
Tú dices que la clínica manda. Repíteme esos 3 signos que tú me dijiste en la clínica de Alvarado. Serían la migración al cuadrante inferior derecho, la anorexia y las náuseas y vómitos. Excelente. Sigamos. Ok, bueno, en realidad los algoritmos es para demostrar que la clínica manda, porque como vemos, si tenemos una clínica clara, se va directamente a la cirugía. Mientras que si tenemos dudas, en el caso de pediatría se opta por un ultrasonido y depende de lo que resulte, vamos siguiendo a ver qué más sigue de acuerdo pues. Y bueno, en la siguiente imagen vemos entonces el esquema para un adulto, en donde si la clínica manda, se hace directamente cirugía, y bueno, si tenemos dudas, ya se puede optar por un ultrasonido o una tomografía, pero eso va a depender más de la institución o del médico tratante. Siguiente. Ok, continuaremos con lo que es el manejo quirúrgico. Siguiente, por favor. Durante muchos años esta fue la única opción de tratamiento disponible para los pacientes y hoy en día sigue siendo el manejo estándar. Siguiente. La apendicectomía está indicada en casos donde hay apendicitis complicada, que es aquella que está asociada a perforaciones, gangrena, abscesos, masas inflamatorias, tumores, fecalitos. También está indicada en apendicitis no complicada, que son aquellas que no tienen evidencia de ninguna de las anteriores mencionadas. En sospechas de apendicitis, una sospecha de moderada a alta, en neoplasias apendiculares y en diverticulitis apendicular. Siguiente, por favor. En cuanto a las técnicas, existen actualmente 2 técnicas para la apendicectomía. Doctora, si en el futuro nos llaman a Suecia a presentar este excelente webinar, tendrías que cambiar la imagen porque pusieron una vesícula. Entonces, de manera para ir en congruencia. Siguiente. Existen 2 técnicas de apendicectomía que son la abierta y la laparoscópica. En cuanto a la apendicectomía abierta, es aquella donde se suele realizar una incisión en el punto de McBurney, ya sea oblicua, llamada incisión de McBurney, o una transversal, llamada incisión de Ricci-Davis. El corte o incisión de aproximadamente 2 a 4 pulgadas de longitud se realiza en el lado derecho inferior en el abdomen y el apéndice se extrae a través de esta misma incisión. En la apendicectomía laparoscópica, esta se hace mediante 3 incisiones básicamente. Se realiza una supraumbilical 2 centímetros por encima del ombligo para poder meter por ahí la camarita y 2 incisiones a los lados para los trócares que van a tener los graspers, que son aquellos pincitas que se utilizan en la cirugía. A la izquierda se va a poner un trocar a la izquierda de la línea media 1 centímetro por encima de la rama púbica, y se va a poner otro 2 centímetros por encima y medial a la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Durante la cirugía laparoscópica se puede tomar la decisión de también volverla a una abierta, dependiendo si es necesario. Por ejemplo, si el apéndice está perforado y la infección ya se propagó, puede requerir de una apendicectomía abierta. Como comparación, podemos decir que por razones de tiempo y costos, la apendicectomía abierta fue durante mucho tiempo el método más común. Sin embargo, cada vez más cirujanos en realidad prefieren la apendicectomía laparoscópica, que es una técnica que en realidad se ha mejorado y estandarizado. Tiene sus ventajas por encima de la abierta. Por ejemplo, hay una disminución de lo que es el dolor postoperatorio, un mejor resultado estético, menos tiempo para volver a las actividades habituales del paciente, y una menor incidencia de infecciones o de licencias de las heridas. Y aunque puede ser rentable la abierta, esta puede requerir un poco más tiempo de operación que la laparoscópica puede requerir más tiempo que una abierta. Siguiente. Doctora Chu, y si alguien, no sé qué especialidad quieres hacer tú, te pregunta, no tengo seguro, ¿cómo cuánto cuesta una apendicitis laparoscópica a nivel privado? Tu primo, que bueno, pues no tiene seguro. Bueno, no estoy segura, pero el único precio que encontré aquí en Panamá eran $5.000 y estoy casi segura que esa es la abierta. Ok, pero eso es bien importante. Ahora mismo, en cualquier espera, usted, oiga, doctora, usted conoce, mire, yo no me quiero ir al Santo Tomás a operar, pero ¿por qué no se quiere ir al Santo Tomás a operar? Porque la gente piensa que hay un hospital de demasiada demanda. Pero es cierto, una apéndice laparoscópica a nivel privado, Santa Fe, Punta Pacífica, Paitilla, Panamá Clinics,
San Fernando, arriba de los 5.000 tupos. Así que todas esas cosas hay que considerar. Puede ser que en el Santa Fe y en San Fernando pues sale un poco más barato, pero todo eso es importante también educar a la población que tienen que tener seguro. Ok, bien. Si no, o sea, aquí nada más hay 3 opciones: hospital privado, Santo Tomás o seguro social. Siguiente. Ok. Respecto a las complicaciones, en los pacientes con apendicitis pueden producirse complicaciones con una morbilidad mediana cercana al 10%. La muerte es bastante rara, pero puede producirse en pacientes con peritonitis profunda o sepsis. La complicación más común es una infección del sitio quirúrgico, ya sea por un absceso intraabdominal o por una infección de la herida. Ambas son más probables en un paciente que ya tenga una apendicitis perforada y es relativamente raro en casos donde sea una apendicitis no complicada. Se pueden utilizar antibióticos preoperatorios de irrigación intraoperatoria para minimizar el riesgo de dichas infecciones postoperatorias. En comparación con la apendicectomía abierta, la apendicectomía laparoscópica se asocia a un menor riesgo de infección en el lugar de la incisión, pero lleva un mayor riesgo de infección intraabdominal y pélvica. La apendicectomía... Si tu primo se hace la apendicitis laparoscópica, ¿cuántos días crees que se queda en el hospital? Un día. Siendo complicado un día. ¿Y si se la hace abierta? Probablemente más días para tenerlo en observación. Digo, dependiendo de la incisión, si no fue complicado, porque a veces el dinero mata. Obviamente abierto va a ser un poco menos, pero no significa que no se va a recuperar. Además le tienes que explicar al primo que esa cicatriz es baja, que probablemente no se le note, porque es la verdad. Incluso hay muchos extranjeros en el país, venezolanos, colombianos, que, bueno, yo prefiero ir o tal cosa, pero le ofrecen una apendectomía, pero que no tengan miedo. La incisión suele ser pequeña, la recuperación también puede ser rápida. Siguiente. Me faltó algo. En el caso de la Vamos, apendicectomía, vamos. pasa un fenómeno muy interesante que es la apendicitis del muñón apendicular, que es una forma de apendicitis recurrente que puede producirse en los casos donde se deja un pedazo de apéndice. Entonces este apéndice desarrolla la apendicitis y es más frecuente en casos de apendicitis perforada. Y para minimizar el riesgo de que eso pase, se debe retirar el apéndice en su totalidad tan cerca de la base como sea posible y no más allá de 0.5 centímetros con su unión con el ciego. Si se produce esta, ya se debe resecar lo que quedó del apéndice y queda también, si el muñón está perforado, ya queda nada más la resección intestinal también. Gracias. Vamos, métale turbo. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el manejo médico o manejo conservador. Siguiente. Bueno, según la literatura actual, el tratamiento antibiótico ofrece una eficacia superior al 80% siguiendo las siguientes bases que vamos a mencionar. Siguiente diapositiva. En primer lugar, tenemos que el paciente no tenga ninguna de las siguientes contraindicaciones: la peritonitis difusa, la inestabilidad hemodinámica, la sepsis severa, el embarazo, la inmunosupresión y la historia de enfermedad intestinal inflamatoria. Siguiente diapositiva. En segundo lugar, recurrir al tratamiento antibiótico solo en casos de apendicitis aguda no complicada, definiendo una apendicitis aguda no complicada como un valorado score de 4 a 8. Sospecha de apendicitis perforado sin evidencia fecalito presente en las imágenes radiológicas, porque los pacientes con apendicolito identificado por imagen tienen un mayor riesgo de complicaciones como por ejemplo los abscesos. Siguiente. En tercer lugar, tenemos restringir el tratamiento antibiótico para pacientes que sean menores de 60 años, ya que son los que muestran un mayor beneficio a este tratamiento. La respuesta a antibióticos puede retrasarse en pacientes ya de por sí mayores a 45 años. También aquellos que tienen apendicolitos, líquido o aire extraluminal, fiebre, marcadores inflamatorios elevados y en aquellos que han tenido síntomas durante más de 48 horas, todos de los cuales están asociados con un absceso apendicular. Siguiente. En cuanto a los fármacos utilizados, pues las opciones de antibióticos no están estandarizadas. La mayoría de los regímenes de antibióticos fueron consistentes con las pruebas de enfermedades infecciosas de América y la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas de 2010 y 2017. Para el tratamiento de infecciones intraabdominales leves a moderadas adquiridas en la comunidad,
Un agente de acción prolongada, como por ejemplo la ceftriaxona, se administra en combinación con el metronidazol y esto puede facilitar el alta temprano. En algunos casos, los pacientes pueden ser tratados solo con antibióticos orales, los cuales pueden darse de forma ambulatoria, ya sea para la terapia inicial o como terapia de reducción después de un régimen intravenoso inicial. Ya los regímenes orales pueden incluir, en primer lugar, una fluoroquinolona, como la ciprofloxacina o la levofloxacina, en combinación con el metronidazol. O la otra opción podría ser una cefalosporina de tercera generación, como el cefvinir, en combinación con metronidazol o amoxicilina de clavanato. Se ha demostrado que los pacientes tratados de forma conservadora experimentan más efectos secundarios relacionados con los antibióticos, que en su mayoría son leves, en comparación con los pacientes con apendicectomía. La duración total de los antibióticos intravenosos y orales varió de 4 a 15 días. La duración total del antibiótico más frecuente fue de 10 días y también se ha investigado si los antibióticos son necesarios para el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis no perforada. Sin embargo, se requieren más estudios de poblaciones más grandes antes de que se pueda recomendar el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis sin antibióticos. Siguiente. Doctor, echa para atrás. Sé que estamos ya extendiéndonos el tiempo. La del antibiótico. Miren, gracias a Dios que esta enfermedad es sensible a estas cosas. A ustedes le van a preguntar durante su vida, oye, me voy de viaje en un crucero, ¿qué antibiótico tú crees que yo me pueda llevar? Porque eso es lo que sucede. Hay veces que viajar a los Estados Unidos o Europa, ¿ustedes creen que ustedes pueden ir a comprar antibióticos de que van a ir a la Rocha allá en Walmart, CVS, y de que sí denme un antibiótico, como de que no, véndamelo sin receta? O sea, lo difícil que es conseguir antibióticos en los Estados Unidos, eso no te va a salir como en $300, segundo, ¿dónde vas a sacar la receta? Así que gracias a Dios hay muchos pacientes, mira, me voy a un crucero, me voy a un mes, ¿qué crees que antibiótico me pueda llevar? Qué bueno que la ciprofloxacina sea tan multifuncional. Infección de vías urinarias, neumonías de la comunidad, ¿verdad? Apendicitis, metronidazol, gastroenteritis, o sea, ácido clavurónico, una penicilina. Así que importante, simplemente no tienen que manejar la dosis, pero a veces hay gente que va a viajar, oye, ¿qué puedo llevar? ¿Qué puedo llevar? Yo siempre recomiendo cipro, metro, amoxicilina a veces, o hasta una acitromicina por si le da un strep throat, ¿verdad? Eso es difícil de conseguir. Bien, sigue. El manejo del dolor también es importante en el manejo médico, no solamente el uso de antibióticos. Y aunque el empeoramiento o el dolor persistente fueron criterios que consideran un fallo en el manejo médico que lleva a la apendicectomía, la verdad es que los regímenes de control del dolor generalmente no se especifican en los ensayos que se han publicado. De estos, solo 6 informaron el uso de analgesia y ninguno realmente describió el grado en el que tuvieron control del dolor. En 3 ensayos de esos 6 utilizaron un AINES, el diclofenaco, como régimen programado. En 2 utilizaron morfina y 1 utilizó paracetamol para pacientes ambulatorios. El control debe ser una prioridad. Se recomienda iniciar el control del dolor con un régimen de fármacos antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol. Los opiáceos se utilizarían según sea necesario. También es importante recetar un agente antiemético y tomarlo según sea necesario durante los días próximos. Se recomienda el seguimiento cercano de los síntomas del paciente, incluso utilizando la telemedicina, porque el empeoramiento de los síntomas entonces provocaría la remisión al servicio de urgencias y entonces se evaluarían las indicaciones para la apendicectomía. Siguiente. Entonces, una vez expuesto el manejo médico y el manejo quirúrgico, aquí les tenemos un pequeño algoritmo para tomar decisiones. Doctora Ballesteros, y disculpen, tengo una pregunta muy importante, habiendo tú hablado sobre el dolor. Si tu pobre primo viene de la feria de Chepo, o sea, unas patronales en Santiago, y tú no sabes si tiene apendicitis o no, y además dices que, bueno, tú eres la cirujana en Panamá, una funcionaria, y él tiene dolor, ¿tú le darías algo para el dolor? O sea, no estás seguro de qué es lo que tiene. ¿Le darías algo para el dolor? Sí, le daría, por lo menos en estudios recomendaron paracetamol que lo dieron de forma ambulatoria. Claro, porque antes se pensaba que tú podías no dar nada porque enmascarabas. Pero tú crees que realmente un paciente que tiene apendicitis, una translocación bacteriana, con una irritación del peritoneo, o sea, el analgésico va a enmascarar la apendicitis, así que no tengamos miedo a veces de hacer que el paciente esté cómodo mientras, ¿verdad?,
se acerca a una institución, se observa por unas 12 horas. Así que bien. Bien. Entonces, ya tenemos el manejo médico y el manejo quirúrgico. Entonces aquí tenemos un pequeño algoritmo para ayudarnos a tomar decisiones. Si ya nosotros confirmamos con la clínica, con los laboratorios, con los estudios de imagen, que con la tomografía principalmente, que el paciente tiene una apendicitis no perforada, entonces vamos a hacernos la pregunta de que si el paciente tiene alguna contraindicación para utilizar el manejo médico. Si el paciente tiene una contraindicación, entonces nosotros nos vamos con el manejo estándar, que es la apendicectomía. Si no tiene contraindicaciones y nosotros consideramos que el paciente es candidato para utilizar el manejo conservador, entonces lo siguiente que vamos a hacer es discutir con el paciente las ventajas, las desventajas, los riesgos, las complicaciones. Es de suma importancia que el paciente esté bien informado de todo lo que conlleva el manejo médico. Hay que también informarlo de la posibilidad de que el manejo médico falle y que termine requiriendo la cirugía. Pero al final esto debe ser una decisión entre el paciente y el médico. Si el paciente decide que quiere la cirugía, se hace la cirugía. Si el paciente decide tomar el manejo médico, entonces se le administra y se deja en observación de 1 a 3 días. Esa parte es importante. Si el tratamiento falla, apendicectomía, no debemos retrasarlo porque no queremos complicaciones. Y si el paciente va mejorando, entonces le vamos a seguir dando el tratamiento antibiótico, pero esta vez de forma ambulatoria. Siguiente. Muy brevemente vamos a mencionar la parte del diagnóstico diferencial. Siguiente. Lo hemos dividido en los diferentes grupos etarios. En el paciente pediátrico, la obstrucción, la invaginación, el bulbo intestinal son cosas que tenemos que tomar en cuenta. En mujeres, como ya se mencionó anteriormente, es de suma importancia tomar en cuenta la parte de la anatomía, las posibles patologías que tengan que ver de afecciones ginecológicas, pues el embarazo ectópico, torsión de quiste ovario, ruptura de folículo ovárico, absceso tubárico, incluso una infección del tracto urinario. En adultos jóvenes, pues la pancreatitis, la pielonefritis, la intestinal. En el adulto mayor, como ya se mencionó anteriormente en la charla, podríamos pensar en neoplasias del tracto gastrointestinal, en la divertículis colónica, en la úlcera péptida gastrointestinal. Esto es para mencionarlo de forma muy breve. Siguiente. Vamos más rápido, vamos más rápido. Ok, bueno, a continuación vamos a ver los dos estudios comparativos más grandes que comparaban el tratamiento quirúrgico versus el manejo médico. Siguiente. El objetivo de este estudio, que es el estudio APAC, era comparar la antibiótico-terapia con la apendicectomía en el tratamiento de la apendicitis aguda no complicada, confirmada mediante estudio de imagen de tomografía computarizada. Siguiente, por favor. El ensayo clínico de apendicitis aguda APAC, el ensayo inscribió a 530 pacientes, todos entre sus edades 18 a 60 años, con apendicitis aguda no complicada confirmada por el CAT. Los pacientes fueron asignados al azar a una apendicectomía temprana versus tratamiento con antibiótico con un periodo de seguimiento de 1 año. Hubieron 257 pacientes asignados al azar a la terapia con antibióticos y 273 en el grupo quirúrgico. El estudio arrojó resultados de que 273 pacientes del grupo quirúrgico, todos menos uno, se sometieron a una apendicectomía exitosa, lo que resultó en una tasa de éxito mayor al 99%. En cuanto al grupo de antibióticos, 70 pacientes se sometieron a la apendicectomía en el plazo de 1 año luego de su presentación inicial de apendicitis. De los 256 pacientes disponibles para el seguimiento en el grupo de antibióticos, 186 no necesitaron someterse a cirugía. El análisis por intención arrojó una diferencia en la eficacia del tratamiento en los grupos de 27%. Entonces, en conclusión de este estudio, vemos que entre los pacientes con apendicitis no complicada comprobada por estudio de imagen, el tratamiento con antibióticos no cumplió con el criterio preespecificado de 24% de no inferioridad en comparación con la apendicectomía. Sin embargo, la mayoría de los pacientes aleatorizados al tratamiento con antibióticos para la apendicitis no complicada no necesitaron una apendicectomía durante el periodo de seguimiento de 1 año, y aquellos que sí la requirieron no experimentaron complicaciones significativas. Bien, ahora otro de los grandes estudios fue el CODA. Este se publicó en el New England Journal of Medicine el 12 de noviembre de 2020, titulado Ensayo aleatorizado que compara antibióticos con apendicectomía para la apendicitis. Este ensayo entonces comparó la terapia de antibióticos en un curso de 10 días con apendicectomía en pacientes en 25 centros en Estados Unidos.
El resultado primario, entonces, que era lo que se evaluaba de forma primaria en los resultados, fue el estado de salud de los pacientes a los 30 días, evaluando con el cuestionario 5Q, EQ5D, perdón, el European Quality of Life 5 Dimensions, en el cual las puntuaciones más altas indican un mejor estado de salud. Y como resultados secundarios se incluyeron la apendicectomía en el grupo de antibióticos, es decir, aquellos pacientes que inicialmente entraron en el grupo de antibióticos, pero que luego requirieron una apendicectomía de urgencia, así como también las complicaciones a los 90 días. Siguiente. Los resultados de este estudio, entonces, en total se incluyeron 1.552 adultos, de los cuales 414 tenían un apendicolito. Como mencionó mi compañero anteriormente, esta es una de las contraindicaciones para la antibiótico-terapia, y este fue el primer estudio que incluyó a estos pacientes. Entonces, se aleatorizaron y se dejaron entonces 776 en antibiótico-terapia y 776 en apendicectomía. Entonces, aquellos pacientes en antibiótico-terapia, lo que se encontró en los resultados es que los antibióticos no fueron inferiores a la apendicectomía según las puntuaciones del estado de salud de los pacientes en 30 días, y que el 29% de los pacientes que estuvieron en antibiótico-terapia se tuvieron que someter luego a una apendicectomía en los 90 días. De esos, el 41% era de apendicolitos. La tasa de eventos adversos graves fue de 4 por 100 participantes, mientras que la apendicectomía, la tasa de efectos adversos graves fue de 3 por 100 participantes. Siguiente. Las conclusiones del estudio es que para el tratamiento de la apendicitis los antibióticos no fueron inferiores a la apendicectomía sobre la base de los resultados del estado de salud de los pacientes en 30 días. También se demostró entonces que en el grupo de antibióticos casi 3 de cada 10 pacientes se habían sometido a una apendicectomía a los 90 días, y los participantes con apendicolito tenían un mayor riesgo de apendicectomía y complicaciones que aquellos sin apendicolito. Siguiente. Ok, ahora siguiendo con la discusión, vamos a presentar las ventajas y desventajas del manejo médico comparado con el quirúrgico. Primero, en la hospitalización. Los pacientes tratados con cirugía generalmente requieren mayor tiempo de hospitalización, ya sea abierta o por laparoscopía, mientras que los pacientes tratados con antibióticos tienen mayor cantidad de hospitalizaciones posteriores, aun si no se hospitalizan al inicio. También se le puede ofrecer a los pacientes manejo antibiótico ambulatorio, que es una ventaja. En la recuperación, los pacientes tratados con antibióticos presentan mejoría de la sintomatología mucho más rápido comparado con la cirugía. Con respecto a la productividad, el tratamiento antibiótico permite que las actividades diarias no sean interrumpidas tanto como el manejo quirúrgico, que deja al paciente inhabilitado por generalmente 1 semana o 2 semanas. En la calidad de vida es similar después del tratamiento no quirúrgico a la apendicectomía, no hay mucha diferencia. En los costos, el tratamiento médico generalmente es mucho más barato que el tratamiento quirúrgico. Y entonces, en cuanto a las complicaciones, ya lo mencionamos, que la cantidad de efectos adversos graves fue similar entre ambos grupos, pero en el grupo de antibiótico-terapia, esta cantidad de efectos adversos graves estaba bastante elevado generalmente en las personas que tenían apendicolito. Y en las personas que no presentaban el apendicolito, la cantidad de efectos adversos graves hasta se vio que era hasta menor al grupo de la apendicectomía, pero no significativamente menor. Y con tanto al pronóstico, en la mayoría de los estudios hubo una mejoría en la hospitalización inicial cuando se utilizó los antibióticos. En el estudio con la menor cantidad de mejoría fueron en los pacientes que presentaron apendicolito, en donde se vio una falla terapéutica de alrededor de un 22% de los pacientes, que es una cantidad significativa. Y también vemos que en los diversos estudios se evaluó la apendicectomía al año.
y esta generalmente 1/3 de las personas requirieron apendicectomía al año, y hasta un 41% de las personas que presentaron apendicolito y fueron tratadas con antibióticos requirieron la apendicectomía. Entonces, aquí están unos consensos de varias sociedades médicas sobre sobre su estancia con respecto al tratamiento antibiótico. El American Association for the Surgery of Trauma, el National Institute for Health and Care Excellence, the World Society of Emergency Surgery y el American College of Surgeons, todos aceptan el tratamiento antibiótico para el tratamiento de la apendicitis simple no complicada. Entonces, con lo presentado, podemos considerar en quiénes podemos ofrecer el tratamiento antibiótico como una alternativa a la cirugía. En casos en el que el paciente no desea la cirugía o por circunstancias de la vida no pueda ser sometido a la cirugía. Entonces, tenemos que tomar nosotros en cuenta las ventajas y desventajas que tienen los tratamientos, pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se deben investigar más para así crear criterios precisos para ofrecer tratamiento antibiótico a los pacientes con apendicitis y minimizar los casos de falla terapéutica. Aquí adelante unos casos clínicos. ¿Lo vamos a discutir o alguien lo va a leer? La charla se alargó un poco, así que Ok, no vamos a sé. hacer algo. Ajá, ajá. Pienso que la presentación estuvo muy buena. No, nada más somos 34 gatitos. El que se quiera retirar, se retira y yo voy a continuar la discusión con el grupo que hizo el webinar. Okay. ¿Cuántos Bueno, casos clínicos son? eran 2 casos clínicos. Ok, lee las conclusiones y terminamos. Bueno, las conclusiones de los casos clínicos fue lo mismo que presentamos anteriormente, que a pesar de que la apendectomía es el tratamiento estándar de oro para la apendicitis aguda, el tratamiento con antibióticos era similar o levemente peor en algunos casos, pero era bastante similar a la apendicectomía. Esto es Pero lo en mismo pacientes seleccionados, ¿verdad? En en pacientes. pacientes seleccionados. Eso es muy importante. Siempre te van a preguntar, ¿sigue siendo el gold standard? La que te la saquen. Sí. Ahora vamos a hablar acerca de esas zonas grises. ¿Qué más? Sigue leyendo. La apendicectomía es el estándar de oro para los pacientes con apendicitis aguda, pero la evidencia reciente muestra que el tratamiento conservativo con antibióticos intravenosos puede presentar resultados similares. El manejo, el manejo conservador o método de Ochsner ha sido el estándar de oro en el manejo de pacientes con alto riesgo de perforación, que en el contexto actual implica el uso de antibióticos de amplio espectro, así como con el drenaje guiado por tomografía o ultrasonografía, con una tasa de éxito reportada de 93%. Esto es en el caso de apendicitis complicada que tienen abscesos que tienen que ser drenados. Se les da tratamiento antibiótico y se realiza una apendicectomía después del tratamiento antibiótico, después de que el paciente se estabilice un poco. Y entonces, finalmente, diversos estudios que comparan el efecto del tratamiento médico con el quirúrgico han observado una reducción de las complicaciones, de la estancia media hospitalaria y del número de días de trabajo perdido a favor de la primera opción, a pesar de mostrar una recurrencia global del cuadro apendicular cercano a 20% y un cierto impacto en la necesidad de una apendicectomía posterior por fracaso terapéutico. Entonces, conclusiones. En general, la evaluación clínica completa sigue siendo la piedra angular para el manejo de la apendicitis temprana.
por lo que una buena historia clínica y examen físico apropiados son vitales para su diagnóstico. El diagnóstico, clasificación y tratamiento de la apendicitis depende mayoritariamente del criterio del médico encargado, su conocimiento, experiencia y preparación, por lo que la calidad y efectividad de la atención médica mantiene un margen de error no despreciable. Es por esto que consideramos que se requiere de más estudios y análisis que lleven a una estandarización completa de la atención médica, logrando así una minimización de los márgenes de error ya conocidos. Las escalas de evaluación son la manera más apropiada de estandarizar el diagnóstico clínico, y la escala de Alvarado universaliza la información en la evaluación del paciente por apendicitis, disminuyendo los errores médicos. Y el tratamiento conservativo con antibióticos para la apendicitis aguda no complicada actualmente es aceptado por varias sociedades, pero aún así hay vacíos de información que deben ser investigados, tales como la eficacia en personas mayores, la comparación directa con una cirugía laparoscópica y el pronóstico a largo plazo, entre otros aspectos. Y bueno, estos son las conclusiones de los estudios, que el APAC encontró que sí había una inferioridad en el tratamiento con antibióticos, y el CODA encontró que en la medida del estado de salud en general, los antibióticos y la cirugía eran bastante similares. Ya, sería todo. Muchas gracias, doctora. Ok, excelente. Bien, me voy a quedar solamente con los presentadores